Hay versículos en la Biblia que a uno le llama la atención. Le llama la atención porque Dios, que conoce al ser humano, Dios que conoce todas las generaciones, digámoslo, Él vive un eterno presente. Nosotros le éramos conocidos a Él, como se dice, desde la eternidad. Y Él conoce todo lo que el hombre vive. Y entre todo lo que el hombre vive, Él se da cuenta del sufrimiento, se da cuenta del comportamiento incluso, o del mal comportamiento de muchos, que hacemos sufrir, también pongámonos ahí, o nos hacen sufrir. Pero frente a eso Dios siempre se adelanta y tiene una respuesta, y la respuesta es una respuesta divina, digo yo, divina, y es que Dios sale a ayudarnos. Hay un pasaje de las Escrituras que quisiera compartir con ustedes, en el libro del profeta Malaquías. Por eso decía que el Señor se adelanta para expresarnos cosas como estas. ¿Qué dice Malaquías capítulo 4 y el verso 5 y verso 6? Vaya a leer esos dos versículos. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y dice la razón por la cual lo envía, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Veo en este pasaje cómo el Señor ve a las familias en sus enfrentamientos, en sus controversias, en sus situaciones incluso de violencia, de enemistad, de resentimientos. Y Dios no quiere que las familias vivan así. Dios, de hecho, por ejemplo, en el tema, hoy estaba pensando, esta mañana antes de iniciar el programa, que el Señor a nosotros nos trata como una familia, donde Él es el Padre eterno y nosotros somos sus hijos. Y Él no quiere vernos enfrentados, digamos, ni Él se enfrenta con nosotros a hacernos daño, ni quiere que nosotros nos enfrentemos a Él de manera descomedida, grosera, altanera, no. Dios quiere que las familias gocen de la paz, que reine la armonía, reine el gozo en las familias. La familia de hoy, digo la familia de hoy en el sentido, las familias que están conformadas hoy, digámoslo así, por las personas de esta generación, están viviendo unas crisis o momentos de crisis por muchas situaciones lamentables, dolorosas. Y yo estaba sacando una lista de lo que el mundo, por ejemplo, actual vive. Y usted, pues yo no soy de los que tanto me enfoco a hablar de lo malo, pero pues uno, para poder diagnosticar muchas veces o revisar realmente y cómo atender, cómo formular, como se dice, una respuesta, cómo traer una respuesta a la vida, pues hay que darse cuenta en qué estado está. Y sacando alguna listica, me puse a mirar que hoy reina la indiferencia en la humanidad. Y eso toca pues las familias. De hecho, que el mundo está sin ideales. Es decir, el mundo, yo llamaría, el mundo está sin principios, sin valores. Ya en este momento, lo que antes se inculcaba, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, principios, valores, hoy en día, como se dice,
se han perdido, se han dejado de fundamentar esos principios, esos valores. Es decir, algunos ya hablan que se le ha dado muerte a los ideales. Es decir, ya incluso no hay ni siquiera objetivos claros en la vida. Las personas viven como por vivir, sin saber, como se dice, sin proyectarse aún en la vida. Que el mundo hoy enfrenta situaciones como esta pandemia, que para nosotros pues, nunca la habíamos vivido, seguramente esta generación nunca había vivido una experiencia de esta. Confinamiento, como se dice, o encerramiento, encerrados durante algunos meses, sin poder salir de casa, las empresas cerradas, todo lo como ustedes y yo lo hemos vivido. Creo que esto, pues desde luego, pues trae consigo que se evidencie muchas situaciones en el tema de familia. En este tiempo ha habido muchos divorcios, muchas separaciones, situaciones lamentables de suicidios, personas que decidieron acabar con su vida, personas que se enfermaron, que cayeron, como se dice, en un estado muy vulnerable frente a la situación, muy triste. Entonces creo que el mundo de hoy está sin ética, por ejemplo. Hoy las personas de hecho en su comportamiento se evidencia que ya no hay ese respeto, ya no hay esa identificación con el semejante. Estamos viviendo una época donde el mundo está perdido. Alguien me dirá, pastor, pero siempre está perdido, siempre ha estado perdido. El hombre fue hecho recto, sí, y escogieron muchas perversiones y muchos caminos torcidos, como dice la palabra, que aunque al hombre le parecen caminos derechos, pero son caminos de muerte. Ese es el mundo que nos ha correspondido, un mundo muy superficial, un mundo sencillamente que el hombre vive, y algunos dicen, yo vivo o trabajo por el pan de hoy, pero no tienen esa razón de ser, de decir, valoro la vida, valoro la oportunidad que Dios me está dando, valoro el trabajo que tengo, sino casi por necesidad, por obligación, algunos lo están viviendo. El mundo sin pasado, llaman algunos, es decir, se olvidan de la historia, se olvidan, por ejemplo, cuántos se han olvidado de que Dios los ha sostenido a la humanidad de generación en generación, que Dios ha sido bueno para con muchos, para con todos, digámoslo así, en el sentido de quienes experimentamos esta gracia. Así que el mundo de hoy, ese es un mundo en el cual queremos las cosas fáciles, que no nos cueste, queremos tener muchas cosas, pero dar poco. Queremos, como se dice, conseguir las cosas a nuestra forma. Creo que todo esto impacta en las familias y lleva a las familias, por ejemplo, al egoísmo. Lleva a las familias a que cada uno, como decía, sálvese quien pueda. Cada uno vive su propio mundo, cada uno encerrado en su propio cuarto o habitación, aislado. Y creo que frente a esto tenemos que nosotros decidir qué vamos a hacer. Si vamos a seguir la corriente de este mundo, si vamos a seguir lo que es la vida de los seres humanos sin objetivos, la vida superficial, la vida sin sentido, la vida sin tener razones, sin valorar lo que somos, valorar lo que tenemos, o comenzamos a darle un vuelco a esto y decimos, vamos a darle valor, por ejemplo, a la vida, vamos a darle importancia o valor o significancia a lo que es el cuerpo que Dios nos ha dado y respetemos el cuerpo. Vamos a darle a nuestra vida cristiana, vamos a fortalecer esa identidad espiritual. Vamos a agradecer por la familia que tenemos. Vamos a reconocer al semejante. Vamos a valorar a las personas.
vamos a estimarnos los unos a los otros. Creo que ha llegado un momento en el cual usted debe definir si seguir como quien se ha sepultado, como quien está enterrado, aunque está en la tierra, pero está enterrado, está sepultado, o como quien se levanta y dice, vamos a trabajar, vamos a hacer algo en bien de la familia, en bien de las personas, vamos a proveer, vamos a ayudarnos, vamos a colaborarnos los unos a los otros. Creo que hoy más que nunca se necesita de una mano extendida. La indiferencia no es el mejor camino, ni es el camino que se debe tomar. El egoísmo no es el camino que se debe tomar. Creo que la actitud religiosa que pueda haber en nosotros tiene que irse. ¿A qué llamo actitud religiosa? La Biblia habla de el samaritano, la parábola que se ha titulado como la parábola del samaritano. En esa parábola se hace ver que un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones que lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Pero la actitud religiosa me refiero a la del sacerdote, que pasando y viendo a aquel hombre allí, moribundo, pudiéramos decir, agonizando, pasó de largo. Sí lo vio, pero pasó de largo. Se ve al levita, como dijéramos hoy, el ayudante, allá en la parte religiosa, que coopera, que colabora, pero también pasa, ve al hombre, pero no valora la vida de ese hombre. Él está valorando su labor, como hoy pudiéramos decir, muchas personas ya no valoran la vida de los seres humanos, sino la importancia está en lo que se produce, en lo material, si es rentable para mí, si tiene una significancia en lo que tiene que ver con lo que yo lograré tener. No importa que se tengan que perder vidas, no importa que se tenga que menospreciar, esclavizar a otros. Algunos están viendo de alguna manera con esa indiferencia, y por eso llamaba una actitud religiosa. Pero qué bueno que le prestemos atención a esa parábola, a ese ejemplo que el Señor pues nos trae para que revisemos. Que cuando llega el samaritano no sigue de largo al verlo, sino que el samaritano lo atiende, venda sus heridas, las suaviza con aceite y venda esas heridas, lo toma, lo levanta, dice que lo pone sobre su cabalgadura, lo lleva al mesón, como diríamos hoy, lo lleva a la clínica, lo lleva al hospital, para que alguien especialista allí lo atienda, bueno, que alguien, es decir, ponerle a otro la responsabilidad, que otro también la asuma. Usted dirá, ¿y por qué el Señor habla de esta manera? Porque algunos piensan de que nos encerremos con Dios y ya Dios resuelve todo, pero Dios siempre nos lleva a que nos relacionemos, a que pensemos en el bienestar del uno hacia el otro, la cooperación que nosotros nos podemos dar, el ánimo, la mano, como uno diría, la fortaleza. Las familias de hoy tienen que volver sus ojos precisamente a sus familiares, volver los ojos a los suyos, a los que están en casa y ya no están en casa también, a aquellos que hacen parte, como uno dice, de ese apellido, que comparten ese apellido, que son, como se dice, de la misma sangre. ¿Por qué no acercarnos y poder mantener esa armonía? Claro, hay situaciones donde las personas dicen, pastor, pero ¿cómo tener armonía con alguien que piensa totalmente diferente y que actúa totalmente diferente?
En esto los creyentes, no sé si el reto sea demasiado grande, pero es un reto posible que el Señor nos ha trazado. Porque aún dice que debemos bendecir a nuestros enemigos, que debemos amar a nuestros enemigos y que debemos bendecir, desear para ellos la bendición, aunque ellos nos maldigan. Eso es un reto para la vida de nosotros los creyentes, porque claro, algunos se han quedado en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, es decir, en la medida que me trate yo trato, en la medida como me hable yo también le hablo, como se comporte yo también me comporto con él. Pero los hijos de Dios somos llamados, o todos somos llamados, a sembrar en paz, a sembrar en justicia, en rectitud y ante todo para con nuestra familia. A veces somos nosotros más amables con las personas que no son de nuestra familia. De hecho, soportamos más, hemos dicho en algunas enseñanzas, soportamos más a los que no son de nuestra familia. Aceptamos, por ejemplo, unas disculpas, aceptamos una petición de perdón. Cuando alguien nos presenta esto, nosotros por lo general lo aceptamos. Le decimos no hay problema, y lo llamamos por su nombre, o le decimos vecino o amigo, no hay problema. Es decir, no hay problema, ya arreglado todo. Pero con los nuestros somos muy crueles, somos muy fuertes, muy menospreciativos. Hay quienes son capaces de darle trabajo a otros y no a su familia. Digámoslo así, alguien dirá, pastor, pero es que he tenido experiencias muy amargas. Claro, hay que pedirle también a los familiares que han tenido ese mal comportamiento a que muestren un buen comportamiento, porque en eso se trata, de que todos pongamos, que todos nos demos entre sí, digámoslo así, que todos nos aportemos entre sí. Pero nuestro trabajo en el Señor, digámoslo así, debe ser en un fundamento de crecimiento, de armonía. Y eso es lo que me llama la atención cuando en este versículo encontramos que el Señor, viendo la situación de la humanidad, habla de esa misión del profeta Elías, que yo diría esa misión es la misión de Dios a través de quienes predicamos la palabra hoy. Vamos a ponerlo en contexto, no vamos a hablar de lo escatológico, de lo profético en el sentido puntual, sino que hablemos de la aplicación ya de esto para el día de hoy. Usted y yo somos esos mensajeros, somos esa voz que en medio de ese desierto en que el mundo está, en medio de ese dolor en que el mundo vive, todos los que predicamos la palabra, todos los que somos creyentes en Cristo, vamos a ubicarnos en ese plano. Todos los que hemos conocido a Dios, debemos hacer algo, y es con la ayuda de Dios, o dejarnos usar por Dios, sería la palabra más usual, o la mejor palabra, dejarnos usar por Dios, porque Él tiene poder para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, a través de un mensajero que puede ser usted, a través de una mujer como usted, de un hombre como usted, de un joven como usted. Usted puede ser bendición en su casa, bendición en su familia. Solo basta que se deje usar por Dios. Basta que se entregue usted al Señor para que Dios cumpla ese propósito claro de bienestar. Porque si algo tiene Dios en mente, es la armonía, es la comunión, es la hermandad, la fraternidad, como llamamos, el compañerismo. Dios no quiere vernos peleados entre nosotros, discutiendo entre nosotros, hablando mal entre nosotros.
No es nada agradable cuando un padre habla mal de los hijos o los hijos hablan mal de los padres. No es nada agradable. Es algo decepcionante, es algo doloroso, penoso. Hay una expresión de un hombre aquí de Colombia que en algún momento le proponen o le hacen una pregunta donde él pudiera haber contestado hablando mal de otros. Pero recuerdo aquella frase de aquel hombre y él entiende que la intención de quien le pregunta es como que la respuesta exalte a uno y condene al otro. Pero él tuvo que responder con una sabiduría que me llamó la atención. Dijo: yo no puedo morder la mano que me ha dado de comer. Creo que es una frase que es bonita, y es eso lo que debemos nosotros entender a nivel de familia. No podemos morder la mano que nos ha dado de comer, la mano que nos ha brindado cariño, amor, que nos ha brindado ternura. Muchos hijos se olvidaron de que sus padres, no solamente en el caso de la madre, los tuvo en el vientre, sino que también la existencia, la vida, digámoslo así, el que hubiese permanecido en pie. Si bien es cierto, Dios da la vida, pero alguien tuvo que cuidar de esa vida, alguien tuvo que ayudarlo. Muchos hijos se olvidan que fueron bebés, que fueron amamantados, que fueron cuidados del todo, es decir, aseados completamente, totalmente, dependían. Porque me llama la atención en este tema, pensando en la ayuda mutua que debemos darnos, en el apoyo mutuo, la reconciliación que se debe dar en la familia, la amistad, la hermandad. Me llama la atención que el ser humano es dependiente. Por más que el hombre quiera independizarse, se habla de interdependencia, pero no se puede hablar de una dependencia, digamos, o se habla de una dependencia total en el sentido, dependemos de Dios, dependemos de los padres, dependemos de los amigos, dependemos de una sociedad, dependemos. El ser humano es muy dependiente. Si uno se comparara en algún momento con otras especies, digámoslo así, o animales, hay animales que no son dependientes. Una vez que son criados, salen corriendo y ya. Pero el ser humano no. El ser humano necesita que alguien lo proteja, que alguien lo tome, alguien lo coja, lo amamante, lo ayude, lo saque adelante. Así que no nos olvidemos de que nos necesitamos los unos a los otros, que su familia lo necesita a usted. Usted necesita de una familia. Hay quienes se sienten demasiado solos. Es por eso, porque ven que sus familias le han dado la espalda, sus familiares le han dado la espalda, los ignoran. Y por eso decía, es penoso cuando en la familia el uno habla mal del otro, el uno se ataca. Esta semana, con dolor en mi corazón, oía una persona que me decía: pastor, ore por mí, que mi hermano me mandó a matar. Y ya me llegó la razón que van a venir por mí a quitarme la vida. Y yo decía: pero su propio hermano. Sí, mi propio hermano. ¿Y qué hay de por medio? Seguramente un interés, como está pasando hoy en muchas familias, que tiene que ver con un patrimonio, con una herencia, con algún bien que hay. ¿Cuántas casas que se compraron con el esfuerzo de un hombre, una mujer que trabajó arduamente, que añoraba tener una casa para sus hijos? Esa casa se convirtió en la guerra campal, como uno dice, un enfrentamiento, por lo cual muchos han muerto incluso. Hay familias donde ya dicen: en mi familia murieron, porque entre ellos mismos se han quitado la vida. ¿Por qué llegar a ese estado? Dios tiene un pensamiento, Dios tiene una actitud para con el ser humano, es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Creo que la misión nuestra hoy más que nunca es esa, que los padres vuelvan el corazón hacia los hijos, vuelvan a amar, a expresar amor a sus hijos,
ternura, y que vuelvan a tener ese cuidado para con sus hijos. Dios no quiere ver a un padre que en su desespero vende a sus hijos, que en su desespero entrega a sus hijos, que en su desespero maldice a sus hijos, reniega haberlos tenido. Dios no quiere ver un padre en esa condición, mostrando en vez de agradecimiento, mostrando como si estuviese incómodo con lo que Dios les ha dado. Claro, decía yo que el cansancio lleva a muchos a cometer esos actos de momentos de ira, de enojo, y como desahogarse. Pero ¿cuántos tratando de desahogarse han acabado con la vida de aquellos a quienes luego extrañará o extraña? Y luego dicen, ¿por qué lo hice? La primera vez que fui a una cárcel, fui como estudiante, estaba en el colegio, nos llevaron a una práctica que fuéramos a conocer las cárceles, y había una intención, que conociéramos el panorama, conociéramos la vida de quienes están allí. Y cuando llegamos allí, uno inquieto, no pude aguantar, digámoslo. Estaba muy joven y le dije a un hombre muy alto, recuerdo, muy corpulento, como diría uno, le dije, hombre, ¿por qué estás aquí? Y cuando le dije así, él solamente se le vinieron unas cuantas lágrimas, agachó su rostro, bajó su rostro, se puso a llorar. Yo me sentí mal porque dije, fue imprudente al preguntarle a él. Pero cuando él ya había llorado un rato, y entonces me dice, porque maté a la mejor esposa, a la mejor madre, porque le quité la vida a la mujer más bonita que había en el mundo. Y comenzó a hablar tan hermoso de aquella persona que él le había quitado la vida. Y yo le hice la pregunta, o él hice otra pregunta. Le dije, si ella era la mejor esposa, la mejor madre y la mujer más hermosa, ¿por qué le quitó la vida? Puedo saber. Y el hombre llorando me dice, en un acto de ira, en un momento del cual no controlé mi emoción, digámoslo así, me saltó, como se dice, la ira, y atenté contra ella y le quité la vida. Y qué doloroso para una familia donde un hijo le ha quitado la vida a su hermano, o a su padre, a su madre, o un padre a sus hijos. Eso es doloroso, es triste. ¿Por qué esperar que el problema se ahonde más? ¿Por qué esperar que la situación toque fondo? Por eso dice, mientras usted va en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Eso es lo que el Señor establece. Si de pronto su familia se ha convertido en personas que son sus adversarios, ¿por qué no, mientras tiene la posibilidad, se pone de acuerdo con ellos? ¿Por qué no llega a algunos acuerdos? Yo oí al pastor Arbey algún día dar una enseñanza que me llamó la atención, y me dice, para que un problema en familia, o al menos lo enfocaba en la familia, se arregle, el remedio, la alternativa es no tener la razón. Y yo me quedé como inquieto con esas palabras del hermano Arbey Echeverri, el pastor de la obra carcelaria, cuando él decía en esa enseñanza, si usted quiere que en la casa, los problemas de familia, la situación se mejore, se dé, no tenga usted la razón. Porque creo, y él lo explicaba, decía, porque cuando uno se para en su palabra, es que yo soy así, a mí me respetan, y comienza siempre como a mostrar, es que yo tengo la razón, y como a someter al otro. Si cada uno toma esa actitud, no habrá un arreglo, no habrá una reconciliación. Por eso algo dice, pastor, nosotros tratamos de hablar para mejorar, pero empeoramos las cosas, porque nos sacamos
las cosas, como se dice, hirientes, nos lastimamos. Creo que llegó el tiempo. Nosotros no podemos vivir en la corriente de este mundo, de una vida sin objetivos, una vida sin propósitos, una vida sin principios, una vida superficial, como decía, una vida desordenada. Tenemos que nosotros pensar que la familia nuestra tiene que estar encauzada por el sendero de la vida, de la paz, del amor, de la reconciliación, del volver el corazón hacia nuestra familia. Si hemos sido tan amables para con otro, ¿por qué no serlo? Si hemos sido tan tolerantes para con otro, vamos a usar la palabra tolerantes. Si hemos soportado a otros, si hemos aguantado a otros desprecios, humillaciones, ¿por qué no soportar a los nuestros? ¿Por qué no mantener a los nuestros cerca? Alguien me decía, yo prefiero verlo lejos o no verlo jamás. Y quiero decir que muchos hoy están pidiendo a Dios por sus hijos que no han vuelto a ver hace años, que no saben si están vivos o están muertos. La congregación que yo pastoreo aquí en Medellín, tuve la experiencia estos días de alguien, de una mujer, una madre con su hija, que también hoy, como se dice, ya es casada. Y ellas llorando me dijeron, pastor, ayúdenos a orar, no sabemos nada de nuestro hijo, de nuestro hermano, decía la hija, no sabemos nada, no sabemos si viven o no viven. Pero luego, a los 15 días de haber hecho esa oración, apareció aquel de que no sabía si vivía o no vivía, pero apareció reconciliándose con Dios y vino a bautizarse en el nombre de Jesús, y lo bauticé para el perdón de sus pecados. Pero el gozo de esa madre, de esa hermana, que ahora no lloraban pidiendo a Dios por su hermano, por su hijo, sino que agradecían a Dios, reconocían el bien que Dios les había hecho, hermoseadas, alegres, porque podían contar con su familiar, que en otro tiempo seguramente les hizo daño, que les hizo sufrir, pero yo creo que en Dios hay una oportunidad no solamente para usted que aceptó a Cristo, sino para aquellos que no lo han aceptado. Para usted que hoy no está perdido, que fue hallado, como también para aquellos que aún no han sido hallados, que están perdidos. Todavía hay remedio para todos. Creo que es el momento que pensemos en nuestra familia, que pensemos en los nuestros, porque el Espíritu Santo tiene una misión hoy, y es una misión que trasciende en el tema de la salvación. La salvación no solamente es culto, la salvación no solamente es aplausos, la salvación no solamente son oraciones. Tenemos que ver por los nuestros, tenemos que ver por nuestra familia, tenemos que volver los ojos a ellos. Cuando estuvimos liderando con un grupo de pastores el trabajo de la niñez en el departamento del Tolima y del Huila, aquí en Colombia, hicimos un video donde presentábamos, y recuerdo el título ese de esa escena, ese dramatizado, un grito de angustia con culpabilidad. Estábamos mirando ese tema, y es que mientras unos están en culto, mientras unos están adorando a Dios, hay otros que están, como se dice, perdidos, y esos otros son su familia. Nosotros no podemos descuidar nuestra familia, no podemos ignorar nuestra familia. Razón de que estamos convertidos a Cristo, como si el convertirnos a Cristo nos llevara a que ya no tuviésemos que ver por los nuestros. Al contrario, hoy más que nunca tenemos que volver los ojos a nuestra familia. Hay un salmo que me llama la atención, y es que ese salmo nos invita a mirar cuán bueno y cuán delicioso es, dice, habitar los hermanos juntos en armonía.
No dice juntos y en armonía. Se da por hecho de que nuestro vivir en Cristo, nuestro andar en Cristo, es precisamente el vivir juntos en armonía. Es decir, y esa armonía es saber que somos diferentes. El temperamento de cada uno puede ser diferente. La manera de pensar de cada uno puede ser diferente. Alguien decía, es que pastor, a mí se me agota la paciencia. Pero la Biblia del Señor nos enseña a través de la palabra a que soportemos las flaquezas de los débiles. Dice, y que no nos agrademos a nosotros mismos. En otras palabras, el Señor sabe que hay situaciones en los demás que nos lastiman, que nos hieren. Por eso dice que nos vistamos de amor, que nos soportemos los unos a los otros. No diría que nos soportáramos los unos a los otros si nadie nos hiciera daño, si nadie nos causara dolor, si nadie nos causara angustia. El Señor siempre está pensando en el bienestar suyo y en el bienestar de su familia. Que usted sea bendición para su familia. Cuando yo veo en las Escrituras que Abraham lo llama y le dice, en ti serán benditas todas las familias. Uno dice, en tu simiente, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Uno dice, es que aquí hay una razón de ser. El Señor Jesucristo se ha presentado para unir, para reconciliar, para que las personas se junten, para que nosotros brindemos amistad, compañerismo. Alguien necesita no rechazo, sino comprensión, amor. Personas que le están pidiendo a uno oración, pastor, yo quiero pedirle perdón a mis padres, pero ellos no admiten, ya ellos no aceptan que yo me acerque, no creen que yo puedo cambiar. Muchos están dudando de la obra de Dios, del poder de Dios. Ojalá permitieran que en este día, que el Señor hiciera una obra en las personas que le han causado daño, y digo de su familia, que le han hecho tanto daño. Ojalá que usted abriera el corazón y dijera, si Dios cambió mi vida, puede cambiar la vida de él. Si Dios ha hecho una obra en mi vida, puede hacer una obra en la vida de él. Yo estoy seguro que Dios puede tomar esa persona que usted piensa que es la oveja negra de su familia, como llaman, o que él mismo cree que es la oveja negra de su familia, porque muchos en su comportamiento evidencian la manera en que piensan, la manera que piensan, y lo que están pensando es: nadie me quiere, nadie me ama, nadie hace algo por mí, ya todo parece que fuera caso perdido, caso cerrado, como algunos llaman, ya no hay remedio. Yo quiero decir, en el Señor sí hay remedio. ¿Cómo no pensar en aquella parábola del Señor cuando presenta a esa familia, digámoslo así, donde el padre tiene 2 hijos y aparece el hijo mayor y el hijo menor? Pero el menor sale con unas que uno dice, y eso que era el menor, pero salió, pidió la parte de su herencia y se fue de casa. Claro, eso causa dolor, causa tristeza, y se va y se pervierte y dice, malgasta todo. Y cuando todo lo hubo perdido, que comenzó a faltarle, pensó que con sus fuerzas podía salir adelante, que ya era, como se dice, mayorcito. No sé si fue que ya había crecido había pasado algún tiempo y creía que ya podían contratarlo, podían darle trabajo y él podía vivir de sí mismo, como se dice, ya no dependía de nadie, ni de su padre, y se había gastado ya la herencia, pues que tenía nada, pero tal vez dijo, yo tengo fuerza, tengo vida, pero se arrimó a alguien para que le diera trabajo, y trabajo con los cerdos, a cuidar cerdos, pero no le daban comida, y muriéndose de hambre, quería comer de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera le permitían la comida a los cerdos, hasta que él recuerda que en medio de toda la situación, lo que queda es un padre,
Y claro, lo que queda es una familia. Mi familiar, mi padre, mi madre, los hijos, los hermanos. Sepa que por más que usted tenga amigos en el mundo, en últimas, los que pudieran hacer algo por usted es su familia. Y por eso abro para que el corazón de todos se vuelva hacia la familia. Y este muchacho dice, o ya hombre, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Dice: y yo aquí perezco de hambre. Él decide: me levantaré e iré a mi padre. ¿Cómo volver ante el padre después de haberlo menospreciado de tal manera, habiendo pedido la parte de su herencia y haberse ido a vivir perdidamente? ¿Cómo regresar? ¿Con qué cara? Alguien diría: no. Alguien que está perdido pudiera decir: ¿yo cómo voy a volver a casa? ¿Yo cómo? Y el que está en casa dice: ¿pero para qué vuelva? ¿Para qué vuelve? Que no vuelva, que se quede allá, ya está perdido, que no venga a ensuciar la casa, que no venga a dañarla. Seguramente hay pensamientos de parte y parte, pero él dice: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Él toma una actitud de cambio. Creo que esa actitud es muy importante en todos, tanto en padres como en hijos. La actitud de cambiar, sí, de mejorar. Habrá un día del cual uno dice: ya paro, ya no más. Y más cuando uno ha conocido al Señor, Dios le dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo. Ya basta, es suficiente, pare ya. No siga andando así, no siga por ese camino. Alguien puede recibir la voz de Dios en este día, oír la voz de Dios y decir: en verdad, yo no puedo seguir por este camino, no puedo seguir por esta senda. Esta no es la forma. Palabra va, palabra viene, descomedida, no. Herida va, herida viene, no. Nos lastimamos, nos hacemos daño, no. Nos odiamos, nos despreciamos, no. Aquí tiene que haber alguien que tenga corazón como el corazón de aquel padre. Y tiene que haber alguien que, tocando fondo, reconociendo su error, tenga que decir: lo que tengo en mi familia, lo que tengo en mi casa, me he portado mal, pero tengo mi familia, es lo que me queda en la vida. Ojalá pueda decir: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Alguien puede ver sus padres y no solamente los ve a ellos, sino que dice: ellos ofrecen amor, ellos me ofrecen, me extienden la mano. En su manera de hablar provoca un ambiente de que hay una puerta abierta. Hermanos en la fe, no maltraten, no menosprecien lo que Dios les ha dado, su familia. ¿Están cansados ustedes? Sí, es verdad. Están diciendo: pastor, es que la verdad ya no soporto más. Está bien. Alguien dirá: pastor, es que tengo que también ponerme o pararme en la raya y que ellos también sientan que aquí hay autoridad. Sí, eso es verdad. Pero siempre tenga en cuenta que aún en el medio de esa actitud, como se dice, de autoridad, siempre demuestre que hay amor hacia ellos, que hacia ellos usted seguirá amándolos, seguirá valorándolos, deseando el bienestar de ellos, deseando que a ellos les vaya bien, deseando que ellos y sabiendo de que en algún momento pueden cambiar, pueden tener la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios y Dios transformará la vida de ellos. ¿Cuántas personas hoy están en el Señor que nadie daba, como dice uno, un peso por ellos? Ya nadie tenía ya como ni siquiera en su mente esa persona puede salir de la situación. Esta semana un joven en la iglesia compartía con nosotros su testimonio, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y él decía, y sacó la foto de su billetera y nos la presentaba, hermano Carlos. Y él presentaba su foto
y presentaba incluso su documento de identidad. Y uno miraba y decía, no tiene nada que ver con el presente. Cualquiera diría, este no es. Pero él contaba y decía cómo había tocado fondo su vida en las drogas, en situaciones bastante feas, donde su madre no solamente lloraba, sino que tenía que recibir, como se dice, de mucho señalamiento. Seguramente fue una mala madre, seguramente es la responsable de la vida que su hijo está llevando. Pero cuando ese muchacho tuvo un encuentro con Dios, su vida cambió de tal manera que la misma gente del barrio que lo conocía se le acercaba y le preguntaban, usted es el hijo de la señora fulana de tal, y mencionaban el nombre de ella. Usted sí es el hijo de ella, de verdad usted sí es el hijo. La gente extrañara porque veía que ese muchacho tenía ahora no solamente una vestidura diferente, su rostro diferente, su vida diferente. Alguien puede decir, pastor, mi caso es perdido. No, su caso no es perdido. Hay uno que vino a buscarlo y a salvarlo, a levantarlo de esa condición donde usted está. Hay un amigo fiel, hay un amigo que siempre le ofrece ayuda. Aleluya, que siempre estará ahí para brindarle ese apoyo. Y ese amigo se llama Jesús. Y Dios está invitando a los padres para que vuelvan el corazón a los hijos, hacia los hijos, que vuelvan el corazón hacia su familia, que vuelvan el corazón hacia los suyos. Brinda siempre una buena respuesta, una buena palabra. La blanda respuesta quita la ira. Usted no necesita usar malas palabras para corregir a sus hijos. Tal vez usted dice, pastor, me enojé. Sí, está bien que se enoje. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Sí, no vaya a pecar. No vaya a decir lo que le va a causar heridas a los suyos, y a usted mismo le va a causar heridas. Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no espere que llegue la tarde del día en que usted se enojó para seguir enojado con su familia. Hay hombres que no le hablan a su esposa, o esposas a sus esposos que no le hablan, a sus hijos no le hablan. ¿Por qué mantener esa actitud grosera? Y más si somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no podemos estar en esa actitud, aunque nos hayan causado dolor, molestia, pero tiene que haber algo que limite nuestro mal comportamiento en ese sentido, de seguir enojado, mostrando mala actitud, grosería, altanería. Nosotros no somos así, ni debemos ser así. Y si usted dice, pastor, en un momento dado nos portamos, sí, todo, en un momento dado hemos sido sorprendidos por algo que no queremos hacer, por algo que no edifica, por algo que no construye. Pero hoy es el día de volver el corazón hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, a respetar ese padre, a respetar esa madre, a cuidar de ellos, a ver por ellos, a brindar cariño, a brindar respeto, a brindar amor. En medio de todo, muchos hijos están como frente a sus padres, rechazándolos, los miran con desprecio, están buscando a ver, ojalá se murieran. ¿Dónde los dejo? ¿Dónde los meto? Porque algunos están como lidiando con ellos, ya no quiero soportarlos. Tenemos que soportar a otros, ¿por qué no la familia? Tenemos que aguantarnos a otros, ¿por qué no aguantar a los nuestros? Los nuestros necesitan no ser consumidos por este mundo de maldad, de crueldad, de este mundo de egoísmo, de una vida superficial, de una vida donde hay un desenfreno, donde se perdieron principios, valores. Nuestras familias no pueden caer en manos, digámoslo así, de un mundo tan bajo como está. Ojalá que usted pueda decir, yo quiero a mis hijos, amo a mis hijos, enseño a mis hijos por el buen camino y quiero apoyarlos. Y de pronto, ahora que ellos están comportándose mal, usted siga amándolos, siga enseñándoles la palabra, siga mostrándoles el ejemplo, siga mostrándoles el camino. La luz sigue resplandeciendo, sigue mostrándose, aunque la noche venga, aunque la oscuridad venga, pero la luz tiene que resplandecer ahí,
tiene que estar ahí. Usted es luz para sus hijos, usted es luz para sus padres, usted es luz para sus hermanos, usted es luz para todos aquellos que viven con usted o que son de su familia. Que alguien quiera o pueda decir: qué buena vida que tiene fulano de tal, que es creyente, que teme a Dios. Pero qué triste cuando alguien levanta la voz y dice: mira, y que evangélico, y que creyente en el Señor, y que vea que tanto que ora y tanto que asiste a los cultos, y a toda hora evangelio, evangelio, y mire tan mal comportamiento. Creo que llegó la hora para volver el corazón, no solamente de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres, sino volver nuestro corazón a Dios, porque en la medida que nos alejamos, el corazón se endurece, el corazón se llena de odio, se llena de amargura, se llena de resentimiento. Pero quita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal. En esta hora el Señor está haciendo una invitación: quítense de vosotros toda ira. Así es lo que dice la palabra: quítense esas iras, como no dice, que llevan al hombre a pecar, a hacer lo malo. Que usted dice: estoy, pastor, es que yo me airo y no respondo. ¿Cuántos están en las cárceles? Vuelvo y repito: ¿cuántos están ya muertos, sepultados, convertidos en polvo? Porque una ira, un momento de enojo, no supieron actuar, no hubo ese dominio propio, no hubo esa actitud de respeto hacia el semejante, hacia la familia, de respeto y de amor hacia los suyos, y atentaron, acabaron con la vida de los suyos. Quiero decir hoy, en medio en que se ha perdido tantos valores y que la vida vale tan poco para la gente, para nosotros los que somos creyentes y los que han de ser creyentes, que tengan gran valor la vida de su padre, de su madre, de sus hijos, de sus hermanos. Valore lo que tiene, valore lo que tiene. ¿Cuántas personas lloran en las salas de velación, como se llaman, en los lugares donde están allí un cadáver? ¿Y cuántos lamentan? Mamita, mamita la llaman, sea la esposa, sea la madre, sea la hermanita: mamita, mamita. Y algunos están diciendo: ¿por qué te fuiste, mamita? Y algunos: Dios, ¿por qué me la quitaste? Pero cuando la tenías ahí, no le decías mamita, le decía palabras descomedidas, la rechazaba, la odiaba, la menospreciaba, se burlaba. Creo que hoy debemos volvernos a los nuestros. Que Dios nos ayude. Qué bueno cuando uno ve a Jesús como Padre, mostrándose ante sus discípulos, que son sus hijos. Y ellos se habían ido, digamos, abandonando este camino. Habían dado la espalda ya al Señor. Habían perdido, como se dice, el horizonte, en un mar que no les producía, por decir así, sino trasnocho, desvelo, frío, soledad. Pero cuando el Señor llega a ellos, la Biblia dice que les tiene un pescado asado. Y cuando llega, se preocupa por ellos: hijitos. Esa es la expresión que usó: hijitos, ¿tenéis algo de comer? En otras palabras: hijitos, ustedes tienen hambre y tienen que comer. Porque el Señor se preocupa por la vida de nosotros. Aunque nos portamos mal, aunque somos indiferentes a Él, pero Él sigue amándonos. Aunque somos infieles, Él permanece fiel. Ojalá que pudiéramos valorar a los nuestros, aunque ellos se porten mal. Creo que la mejor respuesta de un padre, de una madre, de un hermano, es tratar bien al otro. Hermanito, yo lo amo. Hermanito, yo lo quiero. Hermanito, yo lo valoro, yo lo aprecio, yo lo estimo. Sé que hay cosas que en las cuales no nos entendemos casi, que somos diferentes, claro, pero hay situaciones adversas, pero yo sigo amando a esa persona con la esperanza que un día salga, que un día cambie, que un día sea restaurado, que un día sea renovado. Y ese día habrá fiesta,
no solamente en la familia, sino en los cielos, cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué no permite en esta hora, y digo a aquellos que se han portado mal, por qué no permite que Dios le alumbre el corazón, que Dios le cambie la mente, la forma de pensar, que le cambie su manera de reaccionar, la manera de ser? No se deje arrastrar más por este mundo que está perdido, que está hundido, que está llevado, como uno dice. ¿Por qué no se detiene? Hay uno que lo quiere salvar, hay unas manos que lo quieren tomar, que lo quieren levantar de la situación y quiere poner a su familia para que se convierta también en un cerco alrededor suyo, que le brinde calor, que le brinde ayuda, que le brinde ese apoyo, esa protección. Pórtese mejor, pórtese bien, y llamo a aquellos que se han portado mal. En el nombre glorioso de Jesús, esta palabra tiene que hacer eco en la vida, en el corazón de quien se han portado mal. Puede ponerse ahora de rodillas en el nombre de Jesús de Nazaret. Caiga de rodillas ahora sobre sus rodillas e invoque al Señor y dígale: Señor, me he portado mal. Señor, he despreciado a los míos. Señor, me he cansado. Señor, he estado herido, lastimado. Ya no soporto más, pero hoy entiendo que debo abrir el corazón, porque su Espíritu está usando a muchas personas. Muchos mensajeros hay de reconciliación, de perdón, de expresiones de afecto, de amor, porque vamos a volver el corazón hacia nuestros hijos. Los que usted cree que ya no tienen remedio, hay un Dios todopoderoso, el Dios que predicamos, Jesucristo de Nazaret, el Dios de lo imposible, el Dios que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él tiene el poder para obrar en lo que usted cree que está perdido, en lo que cree que ya no tiene remedio. Él tiene poder para obrar en sus hijos, en su familia, en su padre, en su madre, en su hermano, en su hermana. Vamos a volver el corazón. Vamos a decirle: Señor, yo quiero, Señor, que tú nos bendigas, que haya amor suficiente para poder perdonar, para poder reconciliarnos aún con aquellos que nos han hecho tanto daño. Señor, tenga misericordia de Miguel, menciónelo por su nombre si se llama Miguel. Tenga misericordia de Juan, tenga misericordia de Roberto. Yo no sé cómo se llame aquella persona, o tenga el Señor misericordia de Andrea, que tenga misericordia de María, que tenga misericordia de la persona, menciónela por su nombre y dígale: Señor, tenga misericordia y tráela a la fe, tráela a este camino. Tú puedes hacer algo, y estamos haciendo algo aquí en esta mañana. Estamos invocando al Señor, estamos predicando la palabra, y vamos a, con el nombre glorioso de Jesús, en este día a proclamar, a decir: Jesucristo es el Salvador de mi familia. Jesucristo es el Redentor de mi familia. Mi familia, aleluya, puede conocer el amor de Cristo, y frente a ese amor cambiará su actitud, cambiará su vida, cambiará su forma de ser. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ruego por todos los que están orando, por aquellos familiares, por aquellas personas que se están arrepintiendo de su mal comportamiento. Ayuda, Señor, a aquellos hijos que cogieron el camino incorrecto, el camino no recto, el camino, Señor, de la maldad, el camino, Señor, de las adicciones a vicios. En el nombre glorioso de Jesús, en el nombre de Jesús, y ellos ahora, Señor, se encuentran atados, esclavizados de esos males. Hay un poder que destruye ese mal en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Que sean libres, libres de toda adicción, libres en el nombre glorioso de Jesús. Ahora todos aquellos que se vuelvan a ti,
que se arrepientan, que se conviertan, que hayan oído la palabra y sientan que el Dios les ha hablado. Señor, obra, derrama del Espíritu Santo. Alguien necesita fuerza, aleluya. Alguien necesita poder de lo alto. Alguien necesita aquí entre nosotros la unción del Espíritu Santo. Necesita fuerza divina en el nombre glorioso de Jesús. Salva, salva, salva a mayor número de personas en nuestra familia. Que haya armonía, que haya bendición. Que el Espíritu Santo siga moviendo predicadores, siga moviendo familias, para que ahora todos a una podamos decir que en Cristo somos nuevas criaturas. Que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Que podamos decir: en Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos victoria. En Cristo tenemos paz y gozo. En Cristo tenemos esperanza de vida. En Cristo tenemos salvación. Aleluya, aleluya, Señor, tú has hecho algo grande. Tú nos has levantado, nos has dado vida. Estábamos muertos en los delitos y pecados, pero tú nos has dado vida. Alguien de nuestra familia, alguien de los nuestros puede estar perdido hoy, en esta hora, pero en el nombre de Jesús es hallado, es reconciliado. En el nombre de Jesús vuelve en amistad con Dios. En el nombre de Jesús es levantado de su estado de miseria, de su estado en que se halla, en el nombre glorioso de Jesús.